Imagina un mundo donde las máquinas no solo obedecen, sino que piensan, aprenden y hasta deciden. Ese mundo es hoy, pero su semilla se plantó hace casi un siglo. La pregunta es, ¿quién fue el primero en atreverse a soñar con una mente que no fuera humana? En plena Europa prebélica, un joven matemático llamado Alan Turing escribe un documento que cambiará la historia. Su máquina universal no era de metal ni de cables, sino un concepto, una fórmula capaz de resolver cualquier problema con reglas lógicas. Era el primer esbozo de lo que siglos después llamaríamos computadora. Y, con ella, la promesa de una inteligencia artificial. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Turing construye máquinas para descifrar los mensajes nazis. No eran inteligentes en el sentido moderno, pero demostraban algo aterrador. Una máquina podía derrotar al ingenio humano en su propio terreno. La idea de una mente mecánica comenzaba a tomar forma. En el verano de 1956, en Dartmouth College, un grupo de científicos se reúne. Allí, John McCarthy pronuncia por primera vez las palabras inteligencia artificial. Era un bautizo, aunque el mundo aún no estaba listo para creer en máquinas pensantes. Los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, ven en la IA la promesa de dominar el futuro. Los primeros laboratorios militares financian proyectos secretos. La idea no era enseñar a las máquinas a conversar, sino usarlas como armas estratégicas. La IA nació más como un soldado que como un compañero. Los años 60 se llenan de promesas. Científicos aseguran que en una década las máquinas hablarán como nosotros y tomarán decisiones con lógica humana. Gobiernos e industrias invierten millones. La inteligencia artificial parecía destinada a conquistar el mundo en cuestión de años. Pero las expectativas eran más grandes que los avances. A finales de los 70, la IA enfrenta su primera gran crisis. Los sistemas eran frágiles, incapaces de adaptarse. Lo que parecía un futuro inminente se convierte en un espejismo. La prensa empieza a hablar del invierno de la IA. Aunque la industria retiró su apoyo, algunos investigadores siguieron trabajando en silencio. La idea era demasiado poderosa para morir. En universidades y laboratorios ocultos, la IA esperaba un nuevo impulso. La pregunta era cuándo y de dónde vendría. La inteligencia artificial había nacido entre guerras, promesas y fracasos, pero aún estaba lejos de rendirse. Lo que nadie imaginaba era que un nuevo despertar estaba a punto de llegar, y esta vez la IA no solo aprendería, sino que empezaría a pensar por sí misma. Después del primer invierno de la inteligencia artificial, muchos creían que había muerto, pero en los años 80, un nuevo rayo de esperanza apareció: las redes neuronales. Inspiradas en el cerebro humano, prometían que las máquinas podrían aprender de la experiencia, no solo de reglas programadas. En 1982, Japón anuncia su ambicioso proyecto de computadoras de quinta generación. El objetivo: crear máquinas inteligentes capaces de razonar y conversar. El mundo entero observa con asombro y miedo. En esos años nacen los sistemas expertos, programas diseñados para imitar a los especialistas humanos. Diagnostican enfermedades, asesoran en negocios y hasta ayudan en exploraciones petroleras. Parecía que la IA por fin encontraba aplicaciones prácticas. La prensa hablaba de un futuro inevitable. Las empresas invertían millones convencidas de que la IA resolvería cualquier problema. Pero, otra vez, los límites aparecieron. Los sistemas expertos eran costosos, lentos y rígidos. Eran sabios en un terreno estrecho, pero inútiles en todo lo demás. A finales de los 80 y principios de los 90, llega el segundo gran invierno de la inteligencia artificial. Los gobiernos cortan presupuestos, las empresas cancelan proyectos y muchos investigadores quedan en el desempleo. Una vez más, el sueño parece congelarse. Pero mientras los grandes laboratorios cerraban puertas, un nuevo fenómeno surgía: Internet.
En los 90, la red conectó a millones de personas y generó una avalancha de datos. Aunque aún no se entendía, esa montaña de información se convertiría en el alimento perfecto para que la IA resurgiera. En este contexto, aparece un nuevo enfoque, el Machine Learning. Ya no se trataba de programar cada regla, sino de permitir que la máquina aprendiera patrones a partir de grandes cantidades de datos. Era una idea más flexible, más poderosa y más peligrosa. En 1998, dos estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, crean Google. Su buscador no era inteligencia artificial en sí mismo, pero funcionaba con algoritmos de aprendizaje. El éxito global de Google mostró al mundo el verdadero valor de los datos y cómo podían guiar a las máquinas. El siglo XX terminaba con la IA aún en las sombras, pero algo había cambiado. El mundo estaba generando datos a una velocidad nunca vista. Y en esos datos, la inteligencia artificial encontraría la chispa para un nuevo despertar. El siglo XXI. La IA encuentra su alimento en los datos. El año 2000 marca un antes y un después. La humanidad comienza a vivir conectada. Cada correo, cada clic, cada búsqueda en línea produce información. Millones de datos fluyen sin descanso. Para muchos son ruido, pero para la inteligencia artificial son vida. El aprendizaje automático empieza a demostrar resultados. Los sistemas de reconocimiento de voz mejoran, los traductores en línea dejan de ser un chiste, y las recomendaciones en plataformas como Amazon comienzan a cambiar hábitos de consumo. La IA se hace invisible, pero presente en cada interacción digital. En 2005 aparece el concepto de Big Data. El mundo produce más información en un par de años que en toda la historia escrita. La IA deja de ser un experimento y se convierte en la única herramienta capaz de procesar tal tsunami de datos. Con Facebook, YouTube y Twitter, los humanos ofrecen voluntariamente su vida a las máquinas. Fotos, emociones, opiniones, todo queda registrado. Sin que lo sepamos, estamos entrenando a la inteligencia artificial cada día, con nuestros propios comportamientos. En 2006, Geoffrey Hinton revive un viejo concepto, el Deep Learning. Gracias a la potencia de nuevas tarjetas gráficas, las redes neuronales profundas empiezan a aprender como nunca antes. El sueño de imitar al cerebro humano renace con más fuerza. En 2012, un sistema llamado AlexNet logra reconocer imágenes con una precisión jamás vista. La comunidad científica se estremece. La IA no solo puede procesar, ahora puede ver. La IA dejó de ser un experimento marginal para convertirse en un monstruo alimentado por los datos de toda la humanidad. Lo que sigue no será una simple mejora tecnológica, sino una transformación social sin precedentes. En 2011, Apple lanza Siri. Por primera vez, millones de personas hablan con su teléfono como si fuera un compañero. No es perfecta, pero marca un cambio psicológico. Confiamos en que una máquina nos entienda. Amazon con Alexa y Google con su asistente llevan la IA a los hogares. Las máquinas empiezan a controlar luces, música y hasta las compras. Una revolución silenciosa se instala en nuestras salas y cocinas. Las plataformas de streaming descubren que el secreto no está en producir más, sino en recomendar mejor. El algoritmo de Netflix se convierte en director invisible de nuestras noches. La IA comienza a reemplazar tareas humanas. Atención al cliente, filtros de currículums, análisis financieros. Surgen debates sobre el desempleo tecnológico. La pregunta crece: ¿qué pasará cuando las máquinas lo hagan mejor que nosotros? En 2015, Tesla muestra su piloto automático. Por primera vez, un auto en las calles aprende de cada kilómetro recorrido. Conduce, frena y se adapta. El futuro ya no parece ciencia ficción, sino una carretera abierta. La IA dejó de estar escondida en laboratorios. Ahora vive en bolsillos, casas y autos. Pero lo que parecía comodidad pronto se convertiría en inquietud.
porque las máquinas empezaban a mostrar algo inesperado: creatividad. En 2018, una obra generada por IA llamada Retrato de Edmond de Bellamy se subasta en Nueva York por más de $400,000. El mundo del arte queda impactado. ¿Una máquina puede ser artista? Programas de inteligencia artificial empiezan a componer melodías, escribir partituras y producir canciones. Algunos artistas los usan como herramientas, otros los ven como amenaza. La línea entre humano y máquina se vuelve difusa. En 2019 aparece GPT-2, un modelo de lenguaje capaz de escribir párrafos coherentes como si fuera humano. Un año después, GPT-3 multiplica la capacidad. La IA ya no solo calcula, ahora conversa y redacta. Los críticos señalan que la IA no crea desde la nada, sino que combina patrones aprendidos. Pero la diferencia se vuelve irrelevante cuando la obra emociona o convence. ¿Qué significa ser creativo? Si las máquinas pueden pintar, escribir y cantar, ¿qué queda exclusivo del ser humano? Esa pregunta alimentará las batallas culturales y éticas del nuevo milenio. Los gobiernos descubren que la IA no solo sirve para vender o entretener, también es un arma. En el siglo XXI, los algoritmos se convierten en soldados invisibles en la ciberseguridad, el espionaje y la manipulación política. Las elecciones se vuelven vulnerables a campañas guiadas por IA. Noticias falsas, bots y manipulación de redes sociales transforman la política mundial. El poder ya no depende solo de armas, sino de algoritmos. Los ejércitos prueban drones capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana. El dilema ético explota. ¿Quién es responsable de una decisión letal tomada por una máquina? China, Rusia y Estados Unidos invierten miles de millones. Cada país teme quedarse atrás en la carrera por la inteligencia artificial militar. El futuro de la geopolítica se decide en laboratorios secretos. La IA ya no es solo un recurso económico, sino un factor de poder mundial. Y mientras los gobiernos compiten, otra amenaza aparece: la máquina que supera al humano en inteligencia general. Los científicos hablan de la inteligencia artificial general, una máquina capaz de aprender cualquier cosa mejor que un humano. Es la promesa de resolver problemas globales, pero también la pesadilla de perder el control. Ray Kurzweil predice que hacia el año 2045, la inteligencia artificial alcanzará la singularidad, un punto en que las máquinas se mejorarán a sí mismas de forma exponencial. Filósofos, ingenieros y activistas advierten sobre los riesgos. Se crean organizaciones para regular la IA, pero las preguntas no tienen respuestas claras. ¿Cómo se controla a algo más inteligente que nosotros? Algunos ven a la superinteligencia como aliada para curar enfermedades, resolver el cambio climático y explorar el universo. Otros temen que, sin valores humanos, sus decisiones resulten incomprensibles y devastadoras. La humanidad está al borde de un cambio irreversible. El próximo capítulo no dependerá de máquinas, sino de lo que decidamos hoy. La IA ya no es ciencia ficción. Está en nuestros teléfonos, trabajos y hogares. En menos de un siglo pasó de una idea en un papel a una mente distribuida en toda la Tierra. Los dilemas crecen: privacidad, derechos digitales, responsabilidad legal. ¿Quién es culpable cuando un algoritmo discrimina o cuando una máquina falla? Neuralink y otros proyectos buscan conectar directamente el cerebro humano con la IA. La línea entre lo biológico y lo digital empieza a desdibujarse. La historia de la inteligencia artificial no está escrita. Puede ser la herramienta más poderosa de la humanidad o el inicio de una era en la que ya no seamos los protagonistas.